PDB Renueva presenta Un tiempo a solas con Dios. Examinémonos. A través del estudio de los Corintios, me di cuenta que uno de los principales problemas que esta iglesia tenía era su mundanidad. La mayoría de los creyentes no podían separarse de sus hábitos y de sus caminos antiguos, es decir, de su vieja vida. Tan grande era el problema que fue necesario que Pablo escribiera para corregir esto. Y es como nace Segunda de Corintios. Es impactante que dentro de esta carta Pablo manda a las personas que se habían mantenido fieles a Dios a romper toda comunicación con los que no se estaban comportando bien. Y no conforme con esto, Pablo manda sacar a estos miembros de la iglesia. Los principales problemas que Corintio tenía era división interna en la iglesia, un caso de incesto, pleitos entre miembros y abuso de la libertad cristiana o libertinaje. En este contexto, quiero expresar que he sido confrontada por Dios acerca de mi santidad y de la santidad de la iglesia a la que pastoreo junto con mi esposo. Puesto que 2 de Corintios 3:18 dice, en su versión traducción al lenguaje actual: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Te lo voy a repetir. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. No sé si alcanzas a darte cuenta de la responsabilidad. Y es que sin filtro ni poses, al mirarnos al espejo se refleja la naturalidad de nuestro rostro. En el texto leído de Corintios se plantea que somos como un espejo que refleja la gloria del Señor a causa de la relación cercana que llevamos con Él. Y aún así, añade también la divinidad del Espíritu Santo morando en nosotros. Es decir, a causa del Espíritu Santo y de la cercanía con Dios sufrimos una metamorfosis diaria en medida a la cercanía de su presencia en nosotros, con la finalidad de parecernos cada vez más a Dios. Santiago 1:23 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y es que todos nosotros en algún momento nos hemos desviado del propósito primordial por el cual estamos en este mundo. Y ese propósito es relacionarnos con Dios diariamente. Y si a ti te ha pasado, está bien. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero quiero plantearte estas preguntas, mismas preguntas que me planteé yo esta semana. ¿Qué pasa cuando esta lejanía constante de Dios es un modo de vida dentro de la iglesia? ¿Qué pasa cuando sirvo en algún ministerio y no llevo la vida devocional que debería? ¿Qué pasa cuando no soy congruente con lo que digo y con lo que hago? Y quiero que respondas esas preguntas en lo íntimo de tu corazón. Y no lo digo a modo de crítica, te repito, yo misma he sido confrontada esta semana con el tema de mi santidad. Y es que ser hacedores de la palabra y no oidores implica trabajo, compromiso con Dios, sacrificio y muchos riesgos. Pero más aún, y quiero poner énfasis en esta palabra, implica muerte. Siempre he pensado que solo los apasionados mueren por sus ideales. Y pienso que la Biblia dice exactamente lo que te acabo de decir, porque Gálatas 2:20 dice:
he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este texto que te acabo de leer solo me grita una palabra, y es pasión. Y te quiero mencionar qué significa la palabra pasión. Significa sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Imagínate, sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. No por nada dice la Biblia que el Evangelio es locura. Y quiero plantearte las siguientes preguntas y que las contestes en lo íntimo de tu corazón. ¿Serás capaz de enloquecer por Dios? ¿Tendrás el valor de dejarte perturbar por Dios? Solo para hacer una cosa primordial, y es la de relacionarnos con Él todos los días de nuestra vida. Tener realmente una vida de devoción. Quiero leerte 2 de Corintios 4 del 1 al 3, donde Pablo dice: no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. ¿Te das cuenta del testimonio que manejaba Pablo en frente de los corintios? Que se podía jactar de decir que no se avergonzaba de nada, ni que hacía algo a escondidas, que no engañaba a la gente. Al contrario, por eso todos confiaban en él. Y quiero plantear otras preguntas. Este es el devocional de las preguntas. ¿No haces nada a escondidas? ¿Tratas de engañar a la gente? ¿Decimos solo la verdad? ¿Por eso pueden confiar en nosotros? ¿Te das cuenta de la responsabilidad? Y es que estas preguntas han golpeado mi corazón tan fuerte que siento la responsabilidad sobre mi espalda, porque indudablemente reflejan acciones que solo se pueden llevar a cabo cuando estás relacionándote con Jesús. Solo se pueden dar a través de la genética de tu padre. La Biblia dice que un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Es decir, el árbol da el fruto que le corresponde, el fruto según su genética. Al igual que yo, esta semana te invito a escudriñar tu corazón, a ponerlo en balanza, porque la vida cristiana no se trata de servicio, ni de ministerios exitosos, ni de hacer lo que nos gusta dentro de la iglesia, o de vidas profesionales realizadas y felices. En fin, de todos aquellos sueños que te mantienen ocupado. La vida cristiana y la vida en sí se trata de relacionarnos con Dios, de vivir en plenitud por causa de su presencia, de la aventura de conocerle apasionadamente en esta vida terrenal. De lo contrario, ¿de qué serviría servir mucho, o evangelizar, o hacer muchas cosas para un Dios al que mantenemos lejano de todo lo que hacemos? De un Dios al que tenemos en poco, de un Dios del que no tememos y al que no conocemos como decimos hacerlo. No te permitas vivir en una mentira. Al igual que Pablo a los Corintios, te quiero decir que 2 de Corintios del 13 al 5, es decir, ya en su último capítulo, Pablo les escribe a los corintios acerca de que cambiaran su manera de pensar y sus acciones.
les dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Y luego en el 13:11 dice, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, dice Pablo, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Que el Señor les bendiga.